El explorador G.E. Kincaid estaba flotando por el río Colorado a través del Gran Cañón cuando vio algo extraño entre las rocas. Aproximadamente a 450 metros de la cima del desfiladero, había una entrada a una cueva situada en un acantilado vertical. Sin embargo, Kincaid estaba impresionado por otra cosa. Mirando la pared del cañón, también vio marcas de herramientas como si alguien hubiera intentado hacer un grabado en la roca. Cuando el explorador se acercó, también notó escaleras que conducían directamente a la entrada. Kincaid entró y caminó varios metros hasta que encontró una cámara con estantes tallados en los lados. Cada uno de los estantes tenía una momia embalsamada y reliquias antiguas de una civilización previamente desconocida. Estudios posteriores dirigidos por el arqueólogo del Instituto Smithsoniano, el profesor S.A. Jordan, revelaron que los hallazgos tenían 4.000 años de antigüedad. Además, la cueva tenía otras cámaras como un templo, artefactos extraños e incluso jeroglíficos, evidentemente de origen egipcio. Lo más sorprendente es que este descubrimiento se hizo hace más de un siglo, ya que el informe de Kincaid se publicó en 1909 en un periódico local de Arizona. Entonces, ¿por qué no sabemos nada de la civilización del Gran Cañón después de tantos años? Por si fuera poco, el Instituto Smithsoniano afirma que esta cueva ni siquiera es real. Sin embargo, el artículo del periódico y las historias compartidas por testigos no son la única prueba de que el Gran Cañón realmente podría haber sido el hogar de una sociedad avanzada. Entonces, ¿por qué los científicos siguen negando su existencia? Primero, tenemos que aclarar si Kincaid encontró rastros de la civilización del Gran Cañón. El artículo, basado en las citas del explorador y profesor S.A. Jordan, proporciona descripciones muy detalladas de la cueva y las cámaras. A unos 17 metros de la entrada, hay puertas ovaladas en los lados del túnel principal que conducen a otros túneles y habitaciones separadas, cuyo número total supera los 100. Una de las cámaras más grandes sirve de tumba, y fue exactamente lo que Kincaid descubrió durante su primera visita. Las paredes de la tumba no son verticales, están inclinadas hacia atrás en un ángulo de 35 grados. En las paredes, los científicos encontraron hileras de momias, cada una de ellas ocupando su propia estantería labrada. Además de las momias, hay objetos funerarios como tazas de cobre y trozos de espadas rotas. Al mismo tiempo, las urnas y amuletos funerarios en los estantes inferiores son bastante burdos, mientras que en los estantes más altos son objetos notablemente más finos. Los investigadores dicen que cada una de las momias está envuelta en tela de corteza y algunas de ellas también están cubiertas de arcilla. Esta forma de entierro se parece un poco al embalsamiento, popular en el antiguo Egipto alrededor del 3400 a.C. Curiosamente, todos los cuerpos en esa cámara eran masculinos y no se encontraron niños ni mujeres allí. Además, la altura mínima de las momias era de 270 centímetros. Los miembros de esta civilización eran mucho más altos que los humanos modernos y podrían considerarse gigantes. Pero incluso este hecho no sorprendió tanto a los investigadores como las numerosas grabaciones misteriosas que vieron en platos, utensilios e incluso en las paredes de la cueva. Hasta ahora nadie ha sido capaz de traducir el sistema de escritura de esta cultura desconocida, ya que recuerda tanto a los petroglifos encontrados en el sur de Arizona como a los jeroglíficos egipcios. Además de la tumba, los arqueólogos encontraron algunas otras habitaciones extrañas. Una de ellas se parece mucho a un templo. Esta es una cámara de 60 metros de largo con un ídolo colocado en su centro que se parece a Buda. La estatua está sentada con las piernas cruzadas, con una flor de loto en cada mano. Además de eso, había piedras pequeñas esparcidas en el suelo de la cueva talladas con imágenes que parecían cabezas de Buda. Aparte del lugar sagrado, los arqueólogos encontraron múltiples salas de estar que eran bastante ascéticas y comparable a los cuarteles. La cueva resultó hasta tener un comedor con varios utensilios de cocina guardados en el interior. A juzgar por las apariencias, los interiores de la cueva podrían albergar regularmente a unas 50.000 personas. Para comparar, Derinkuyu, la ciudad subterránea más grande de las actualmente conocidas, que fue construida hace unos 1500 años, solo podía albergar a 20.000 residentes.
Al explorar la cueva, además de salas de estar, los científicos también encontraron graneros. Estas secciones eran redondeadas y, como señalan los expertos, el material del que estaban construidas probablemente era un cemento muy duro, aunque los hallazgos más espeluznantes estaban por venir. Una de las cámaras atrajo inmediatamente la atención de todos porque no tenía sistema de ventilación. Cuando los arqueólogos miraron adentro, solo podían ver oscuridad porque sus linternas eran demasiado tenues para iluminar la habitación. Pero eso no fue por lo que casi saltaron de miedo. Fueron golpeados por un olor extraño más tarde descrito como un hedor mortal y serpenteante. La cámara permaneció en su mayoría sin investigar porque los arqueólogos no se atrevieron a dar un paso más adentro. Temían que la habitación pudiera contener un gas mortal o productos químicos utilizados por los antiguos. Todas estas descripciones detalladas fueron mencionadas en el informe del aventurero G.E. Kincaid y del profesor S.A. Jordan. Se publicó en 1909 en un periódico local de Phoenix, Arizona. El problema es que aparte de esos dos hombres, nadie ha visto nunca la ciudad subterránea del Gran Cañón. Y las únicas fotos tomadas por Kincaid durante su primera visita se perdieron. Ni los museos locales ni el Instituto Smithsoniano, supuestamente involucrados en las expediciones, tienen artefactos de la cueva. Lo que es aún más desconcertante es que su ubicación precisa aún no se ha establecido. Pero tal vez eso se deba a que no se han hecho intentos reales para hacerlo. El explorador Kincaid dijo que había encontrado la entrada a la cueva por casualidad. Estaba haciendo un viaje en bote por el río Colorado en busca de minerales raros. Alrededor de 68 kilómetros río arriba del cañón de cristal del Tovar vio manchas en la formación de sedimentos en una de las rocas. Cuando Kincaid se acercó y subió por la pared del Gran Cañón, notó algo como una escalera y un saliente de roca, o más bien un estante frente a la entrada de la cueva. No era visible desde el suelo, pero han pasado más de 100 años desde entonces, y aún no ha habido ninguna expedición para encontrar y explorar los restos de esta civilización misteriosa. Y el problema es que no es tan fácil encontrar este pasadizo a la ciudad subterránea. El Gran Cañón se extiende 466 kilómetros a través de Arizona y alrededor de 1000 cuevas están escondidas dentro de él. Los investigadores conocen la ubicación exacta de alrededor de 335 de ellas. En cuanto a los turistas, sus opciones se limitan a una sola. Además, las entradas a algunas de las cuevas están bloqueadas por grandes barras de acero. Por ejemplo, la cueva de Stanton fue descubierta por el ingeniero Robert Stanton en 1889. Él y su equipo intentaban esconderse de la lluvia en el Gran Cañón. Cuando subieron a una altura de 40 metros sobre el río, se toparon con una cueva. Dentro de ella, el equipo notó muchos fragmentos de moldes de arcilla que parecían muy antiguos. Sin embargo, las excavaciones en la cueva de Stanton solo se iniciaron 70 años después. Los arqueólogos lograron encontrar muchos artefactos diversos. La colección incluía 74 figuras de animales hechas hace entre 3 y 4.000 años. Kincaid y Jordan mencionaron el mismo periodo al estimar la edad de sus hallazgos producidos por una cultura prehistórica desconocida. Sin embargo, justo después de que se completaron las excavaciones, la cueva de Stanton fue repentinamente cerrada al público. La razón oficial es proteger el hábitat de los murciélagos. Las cuevas del Gran Cañón albergan una especie de murciélago muy rara conocida como el murciélago orejón de Townsend. Cualquier intervención humana en su frágil ecosistema puede ser peligrosa para la población. La entrada a la cueva está sellada con barras de metal especiales que permiten el paso de los murciélagos pero impiden el acceso de los turistas. Esta versión podría ser plausible si no fuera por un detalle. Las barras no aparecieron allí de inmediato. Durante mucho tiempo, la entrada estuvo bloqueada por una cerca impenetrable para que absolutamente nadie o nada pudiera entrar. Por cierto, a los turistas y arqueólogos no solo se les prohíbe entrar en las cuevas del Gran Cañón, ni siquiera tienen permitido buscarlas. Verás, la mayoría de las cuevas no son detectables si escaneas las paredes del cañón mientras estás parado en el suelo. Las posibilidades de encontrar una entrada son mucho mayores si usas un dron o exploras el área en un helicóptero. Pero en realidad lograrás muy poco porque existe la llamada zona prohibida del Gran Cañón, donde se restringe el uso de drones y todos los vuelos de aeronaves en general.
E incluso fuera de la zona prohibida, los helicópteros no pueden volar a menos de 90 metros sobre la superficie. La explicación oficial indica que estas restricciones son necesarias para disminuir la contaminación acústica, y de esta manera los encargados del Parque Nacional del Gran Cañón protegen a las poblaciones de animales salvajes nativos de sus territorios. Aunque es difícil, una forma efectiva de encontrar la entrada a la cueva legendaria sería peinar el área con la ayuda de vigilancia aérea. La controversia se intensifica debido a que el Instituto Smithsoniano no hace ningún intento o simplemente afirma que no hay nada que encontrar. Además, creen firmemente que la historia sobre la civilización antigua es solo una noticia falsa, aunque uno de los investigadores que fue a explorar la ciudad subterránea era profesor de esta institución. Estoy hablando de S.A. Jordan, cuyo nombre aparecía en el informe publicado en 1909. En la declaración oficial, el Departamento de Antropología del Instituto negó que este hombre hubiera trabajado o estado afiliado con ellos. Y es cierto, pero trabajaron con otro profesor Jordan, solo que sus iniciales eran DS en lugar de SA. Su nombre era David Starr Jordan. Fue el presidente fundador de la Universidad de Stanford y un famoso ictiólogo. En 1898 participó en una expedición al Gran Cañón. Además, David Starr Jordan colaboró con el profesor Trevor Kincaid. No podemos decir definitivamente si él era ese mismo G.E. Kincaid que encontró la cueva y su ciudad subterránea, aunque es probable que dos científicos prominentes y respetados pudieran poner accidental o deliberadamente las iniciales equivocadas al trabajar en ese artículo. La publicación en el periódico de Arizona no es la única evidencia que sugiere que una sociedad misteriosa podría haber existido en el Gran Cañón y dejado rastros detrás de sí. Los escépticos creen que la historia de la cueva escondida es un engaño inventado por periodistas deshonestos y que las detalladas descripciones de las cámaras son mentiras inspiradas en otras catacumbas de Arizona bajo la Casa Malpaís. Esta antigua colonia fue construida por tribus indígenas en 1260. Aunque los científicos se interesaron principalmente en su parte subterránea, fue el arqueólogo John Homan quien la descubrió de manera inesperada. Notó una gran grieta en el suelo y vio cavidades que se extendían hacia abajo. Las excavaciones posteriores demostraron que las catacumbas eran un sitio de entierro local. Este hecho sorprendió y confundió a los arqueólogos porque en ese entonces nunca se había encontrado un cementerio subterráneo como es en los Estados Unidos. Además, tal cosa se consideraba poco características de las culturas de la religión. Las catacumbas eran habitaciones estrechas de alrededor de 9 metros de largo y solo 3.5 metros de ancho. Los investigadores encontraron nichos en las paredes con cunas de piedra, cada una conteniendo huesos. Homan sospechó que las catacumbas fueron saqueadas antes de que ellos llegaran allí, ya que no encontraron ningún artefacto funerario como cerámica o herramientas. En total, la Casa Malpaís resultó tener cerca de 100 tumbas. Según los arqueólogos, el sistema de túneles ocupa un área de alrededor de 10.000 metros cuadrados. Como en el caso de la cueva del Gran Cañón, no tenemos fotos de las catacumbas bajo la Casa Malpaís. Los investigadores no tomaron fotos de las ruinas ni las cartografiaron porque este lugar es sagrado para los indígenas. Parece que los periodistas que escribieron sobre el descubrimiento de Kincaid podrían tomar las tumbas de Casa Malpaís como base y fabricar toda la historia. Hay un detalle, sin embargo. La noticia sobre la civilización del Gran Cañón apareció en 1909, mientras que las catacumbas fueron descubiertas en 1991. Pero quién sabe, tal vez estos hallazgos realmente tengan alguna conexión. Tal vez la civilización del Gran Cañón transmitió su conocimiento a los grupos indígenas, especialmente porque hay leyendas de la tribu Hopi para confirmar parcialmente esta teoría. Una de ellas fue registrada por el investigador Rollins y cuenta sobre los antepasados de la tribu que vivían en un inframundo en el Gran Cañón. Los llamados gente de un corazón lucharon con los gente de dos corazones. Su jefe llamado Macheto aconsejó a los antepasados de los Hopi que abandonaran el inframundo. Plantó un árbol, lo vio crecer hasta que perforó el techo y dejó que la gente de un corazón subiera.
Desde entonces, la tribu ha comenzado a vivir en la superficie. Entonces, la sociedad avanzada de la cueva del Gran Cañón puede estar realmente relacionada con las tribus indígenas. Pero entonces, su posible conexión con el antiguo Egipto puede poner en duda todo lo que sabemos sobre la historia humana. Esas momias envueltas en tela de corteza y cubiertas de arcilla encontradas en la tumba de la cueva no tienen nada en común con las prácticas funerarias por las que se conocían las tribus indígenas. Además, el lenguaje escrito de esa civilización es bastante diferente también. Existe una fotografía que muestra jeroglíficos, supuestamente tomada por Kincaid. La fotografía muestra símbolos que realmente parecen a los encontrados en templos y pirámides de Egipto. Si estas civilizaciones están realmente relacionadas, significa que con la ayuda de tecnologías desconocidas, los antiguos egipcios consiguieron cruzar el océano y asentarse en los territorios de Norteamérica. O quizá fue al revés. Quizás los orígenes de los egipcios se remontan a la misteriosa ciudad subterránea escondida en algún lugar del Gran Cañón. Además, algunos de los mitos de las tribus indígenas dedicados a los habitantes de la cueva los llaman Anasazi, y eso no se traduce como antepasados. Esta palabra navajo significa un viejo enemigo. Las historias contadas en esas leyendas pueden ponerte los pelos de punta. El folclore tradicional de tribus como Navajo, Paiute y Hopi mencionan una nación sedienta de sangre que una vez vivió en sus tierras. Algunos expertos piensan que se encontraron rastros de esas personas en la cueva de Staton en el Gran Cañón, que ahora está cerrada al público. Al explorar la colonia de esta sociedad cruel, los investigadores no encontraron pieles y huesos de animales para incluir que la tribu vivía de la caza. En su lugar encontraron restos humanos. Al estudiar un nicho utilizado para almacenar alimentos en una de las cuevas, los arqueólogos vieron huesos que presumiblemente pertenecían a niños. Curiosamente, la misteriosa cueva del Gran Cañón no tenía restos de animales ni pieles. A diferencia del templo, la tumba y el comedor, la mayoría de las llamadas salas de estar en la ciudad subterránea estaban casi vacías. No había ropa de cama, nada, excepto cuencos de agua. ¿Podría la antigua civilización que fue capaz de desarrollar cultura y su propio lenguaje ser feroces caníbales? Quizá por eso, los científicos niegan la existencia de la cueva del Gran Cañón. Todavía tengo muchas leyendas espeluznantes asociadas con eso. En 1903, The Harrison Republic publicó un artículo dedicado a un encuentro insólito que había tenido lugar en el Gran Cañón. Un hombre llamado E.W. Stephens le dijo a los reporteros que vio una criatura humanoide con cabello largo y blanco y una barba hasta las rodillas. El hombre recordó que esta cosa no tenía ropa, pero tenía dedos como garras. Las tribus Navajo y Apache también tienen un cuento popular sobre un anciano que deambula por las montañas, una bestia parecida a un humano que sale a cazar por la noche. Además de la experiencia de Stephens, hay muchas otras historias de primera mano de lugareños que, según ellos, vieron criaturas similares. Tomemos el incidente en un campamento de Boy Scouts, por ejemplo. Ocurrió en los años 40 y fue registrado por el criptozoólogo Don Davis. Los campistas afirmaron que se habían encontrado con un monstruo alto y peludo en el bosque cerca de la ciudad de Payson. Los exploradores recordaron que la criatura medía definitivamente más de 2 metros y tenía una extraña cabeza cuadrada. Su recuerdo más extraño fue el olor fétido y duradero del monstruo. Olía a carne en descomposición mezclada con almizcle. Esta historia encontró una confirmación más reciente cuando Mitch Wade y Susan Farnsworth supuestamente vieron esta cosa en las afueras de Young, Arizona en 2008. Podríamos suponer que toda esta evidencia existe solo porque los lugareños están obsesionados con las leyendas de Pie Grande, si no fuera por dos cosas que vinculan estos cuentos con la civilización del Gran Cañón. El primero de ellos es el hedor. En su artículo, el profesor Jordan mencionó la extraña habitación oscura que no se atrevió a investigar. Eso fue donde el explorador olió algo que describió como mortal y serpenteante, lo que parece bastante similar al hedor de carne en descomposición y almizcle. Además, la criatura que todos los testigos encontraron era mucho más alta que las personas normales. Déjenme recordarles que las momias encontradas en las tumbas de la cueva eran inusualmente grandes, ya que según Kincaid, ninguna medía menos de 2,5 metros.
Pero al final del día nunca sabremos con certeza si hay una conexión entre los cuentos populares de las tribus locales, las leyendas urbanas modernas y la misteriosa civilización del Gran Cañón, a menos que encontremos la entrada física a la cueva. En este momento, todo lo que sabemos sobre ese inframundo son mitos puros, evidencia indirecta y un artículo lleno de hechos dudosos publicado en un periódico local. Pero de todos modos, si fuera tú, tendría mucho cuidado al hacer un viaje al Parque Nacional del Gran Cañón. Si resulta que los rumores sobre la civilización caníbal son ciertos, no tendrás la oportunidad de dar a conocer la noticia. Según tu opinión personal, ¿crees que la cueva secreta es real? Comparte tu opinión en los comentarios.